Hay una corriente de la inteligencia artificial que lo que hace es incentivar la inteligencia colectiva. Hay una charla, un TED Talk muy famoso de esto por Chris Rosenberg, que es el fundador de Unanimous AI, donde te explica que la inteligencia de un humano es superior a la inteligencia de una abeja. Pero la inteligencia de la colmena de abejas resuelve problemas que para un solo humano es mucho más difícil. Cuando la inteligencia artificial logre encontrar los patrones, es cuando realmente va a tener algo que nosotros no podemos explicar, porque puede ser ya más inteligente que un humano. No solo más rápido o más automatizado, sino puede empezar a resolver las cosas de forma diferente. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de ABC de la Sociedad Digital, espacio en el que podrás aprender sobre lo más relevante de la cultura digital. Nuestros podcasts semanales te llevarán a descubrir tendencias, evoluciones, culturas, ideas, digitalización, arte y más contenido. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial generativa. Esta es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la creación de sistemas capaces de generar contenido nuevo y original, como imágenes, música, texto y otros tipos de datos que a menudo resultan indistinguibles, esto de lo producido por humanos. Estos sistemas utilizan algoritmos y modelos de aprendizaje automático para aprender patrones y características de conjuntos de datos existentes, para luego generar nuevos datos basados en esos aprendizajes. La IA generativa ha experimentado un auge reciente debido a los avances en algoritmos y el aumento del poder computacional, y ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de campos, desde el arte y el entretenimiento hasta la medicina y la investigación científica. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y sociales, como la creación de contenido falso y la manipulación de la información, que requieren una atención cuidadosa y un debate abierto sobre cómo abordarlos de manera responsable. Para hablar de estos temas, tenemos el honor de estar junto a Anita Sancho. Ella es fundadora de Lupatech y profesional de inteligencia artificial que busca concientizar sobre el valor de los datos generados por todos los dispositivos digitales y su poder transaccional en el mundo actual. Anita, bienvenida. Gracias, Priscila. Es un honor para mí estar aquí. Empezamos con este tema tan apasionante y según lo presentado en la publicación de Fundación Telefónica Telos 123, en la última década, la velocidad de aprendizaje de los modelos de IA ha aumentado significativamente, alimentándolos con grandes cantidades de datos disponibles en Internet. Herramientas como ChatGPT nos han deslumbrado por su capacidad y su poder. ¿Cuáles consideras tú, Anita, que han sido los hitos más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, desde sus inicios hasta la actualidad? Bueno, si nosotros hablamos de los inicios, en realidad tenemos que remontarnos a los años 1950-1960, cuando se empiezan ya a desarrollar teóricamente todos los modelos de aprendizaje automático. Entonces, estos modelos obviamente no se podían ejecutar a la velocidad que se ejecutan en ese momento. Eran cálculos enormes que tomaban muchísimo tiempo, muy parecido a las regresiones estadísticas que igual antes eran manuales y que tomaban un montón de tiempo. En los años 80, en cambio, ya empezamos a hablar el tema teórico de redes neuronales. Entonces, teóricamente los inicios tienen ya casi 70 años, podríamos decir. Y luego en el 2010, por ahí, Google lanza su paper de Big Table. Con esto empieza a surgir la tecnología de Big Data, que es capaz de manejar grandes cantidades de información, pero no es porque a la computadora le metían cada vez más poder, sino es porque ellos encuentran una arquitectura lineal, computacional, que logra manejar correctamente grandes volúmenes de datos sin que haya pérdida ni latencia, un desarrollo realmente que puso al mundo en otro nivel. Y empiezan a meterle mucho más RAM. Entonces ahí es posible ejecutar todos estos modelos con grandes cantidades de datos, y empezamos a ver que la salida de estos modelos, lo que salía de estos modelos, era un archivo no tan pesado como todos los datos que entraban, en realidad mucho menos pesado, mucho menos, y que necesitaba mucho menos igual poder para correrse, y a este conocimiento uno le podía poner tareas. Como al principio cosas simples, ¿no? Clasifícame esto, dime cómo está esto. Entonces esa es la inteligencia artificial que dices narrow AI, o inteligencia artificial estrecha, si es la traducción correcta, que son inteligencias artificiales de una sola tarea. Entonces yo tengo mis datos, entran a esta metodología que extrae el conocimiento principal de los datos hacia donde yo le quiero llevar, clasifica de alguna manera y puede predecir como que a qué clasificación pertenece cada registro nuevo que va entrando. Entonces ya es algo accionable. Después de esto, obviamente había ya algoritmos generativos que igual tomaban tiempo, como
necesitaban mucho poder computacional. Y claro, ya empiezan a haber iniciativas como OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, donde ya se combinan muchos temas matemáticos, como por ejemplo teorías probabilísticas, modelos de aprendizaje automático supervisados, modelos de aprendizaje automático no supervisados, y empieza a optimizarse todo el tema de generar. Aún así, es una inversión de billones de dólares lo que hubo para llegar a este punto. Entonces, por todos los datos que se requería, por todo el poder computacional, por toda la investigación que hubo por detrás, fueron billones de dólares. Y me acuerdo que en el 2021 ya se lanza el primer ensayo, ChatGPT. Era ChatGPT 3 en esa época, ChatGPT 2. Y le preguntan a esta creación, ¿no es cierto? ¿Tú eres bueno o malo? Y ya escribe el primer ensayo y dice, en resumen, no soy ni bueno ni malo. Lo que estoy aquí es aprendiendo de lo que ustedes hacen y yo voy a actuar en forma de lo que aprendo. Entonces, ahí es como empieza esto. Hay temas mucho más técnicos, hay temas también mucho más de aplicación de negocios, pero yo creo que eso resume bastante bien cómo empezó todo. Y es importante, Anita, destacar que uno pensaría que la inteligencia artificial es nueva y nació recién con ChatGPT, pero es lo que tú dices, esto ya lleva muchas décadas incluso y cada vez vamos aprendiendo más. ¿Podrías mencionar, Anita, algunos ejemplos destacados que hayan llamado tu atención de cómo se está utilizando la inteligencia artificial generativa en campos como el arte, por ejemplo, la música o el cine o la escritura, y también en otras industrias no creativas, por ejemplo, como la salud, la educación o la industria automotriz? Sí, por supuesto. Por ejemplo, dentro de lo que es el arte, lo que me llama la atención, y creo que a todos nos llama la atención, es justo lo que se mencionó en un inicio, que a veces uno no puede distinguir entre lo que es creado por el humano y es creado por la inteligencia artificial. Existe una solución tecnológica para eso. Lo podemos mencionar más adelante si quieren, pero yo sé exactamente cuál es la solución para poder hacer esa diferencia. Y la otra, en los áreas que son menos técnicas y que producen mucho menos controversia por el tema del desplazamiento de trabajos, hay varias iniciativas a nivel de salud donde uno puede hablar con los datos, y este tipo de tecnología basada en la inteligencia artificial se llama búsqueda semántica. Entonces, ¿cómo yo hago esta búsqueda semántica? ¿En qué consiste? ¿No es cierto? Yo meto los datos, ¿verdad? Hago un tema que se llama vectorización, que es justamente lo que pasa atrás del ChatGPT, ¿ya? Y prácticamente luego yo le hago preguntas a este sistema. Y este sistema lo que hace es busca vectorialmente en qué parte de su información mi pregunta está más cercana, o sea, cuál es la distancia mínima entre mi pregunta y la información que él tiene, y me empieza a generar una respuesta que parece que yo estoy hablando con un asistente. Entonces esto se usa hoy en día a nivel de medicina, a nivel de industria, de manufactura. También está el tema ya se llama como una transición de movimientos, que también lo que está haciendo es solamente vectorizar el movimiento humano para que un robot lo pueda imitar. Entonces esto como para nivel de fábricas, a nivel de producción de autos, a nivel de producción de muchas cosas, en el futuro va a ser una realidad. El costo sigue siendo alto. No solo el desarrollo, que es súper alto, pero la adopción sigue teniendo un costo alto. Entonces, estas son yo creo que lo que está en el límite ahorita, cómo se está usando de la manera más interesante, para maximizar todo el tema de la tecnología. Tú nos comentas que los costos todavía son altos para la implementación. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son los beneficios más significativos que te da la inteligencia artificial, por ejemplo, en economía, en este caso que mencionas en las industrias, pero también en la cultura y en la política? Hay maneras, de hecho, justamente hay herramientas. Por ejemplo, hoy en día Lupa lo que hace es obtener la mayor cantidad de datos posibles de medios, ¿verdad? Usando toda esta tecnología de vectorización, de procesamiento natural del lenguaje, que también es una rama súper importante, de aprendizaje supervisado y no supervisado. Y en vez de que uno tenga que estar esclavo de los medios, esclavo de qué es lo que están diciendo de mí, ya llega un resumen corto con el que yo puedo incluso hablar, como si fuera un asistente, un agente.
y decirle, quiero saber a nivel, por ejemplo, político, de una figura pública política, qué es lo que se está diciendo de mí. Entonces, así uno puede como... El resumen, la automatización que te da es enorme. El mayor beneficio en realidad es automatización. La automatización detrás es súper grande y siempre hay que tener un poco de cuidado, siempre hay que tener como esta revisión doble de lo que yo estoy obteniendo, porque detrás de esto la tecnología es probabilística, o sea, lo que hace la inteligencia artificial generativa es decir, ¿qué es lo más probable que va a venir después de esta palabra teniendo todas estas palabras antes? Y te la pone ahí, pero no quiere decir que todo lo que tú le estás preguntando es como es o está realmente probado que es como es. Entonces tú siempre tienes que tener como una doble verificación. Aún así la automatización es bastante alta. ¿Y cuáles son los riesgos y qué esfuerzos crees tú que se están realizando para mitigar los posibles efectos negativos y garantizar que justamente estos beneficios de los cuales tú nos hablabas también sean equitativamente distribuidos? Creo que yo creo que existen inicialmente dos riesgos principales. El primero es el tema de la desinformación. O sea, como dijimos, ahora para mí generar un arte, poner la cara de una persona haciendo algo que yo crea que va a beneficiarme a mí publicar, está al alcance de todos nosotros, de gente como que quiere informar lo que sí es y gente que por alguna razón quiere distorsionar también la información. Entonces, esta distorsión de información, al tener como que todos los medios digitales que van a llegar a una gran cantidad de gente, obviamente es un riesgo. Creo que lo que se debe implementar ahí, esto se puede controlar con otra tecnología también súper emergente que está ahí al borde de las cosas, que es el blockchain. El blockchain lo que hace es, cada vez es una cadena, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que yo emito una foto mía, esta cadena va a tener una llave. Y para añadirse a la cola de fotografías o contenido generado solo por un humano, tiene que tener solo esta llave. Y esa llave no puede tenerla ningún archivo de inteligencia artificial generado. Entonces, esa es la primera iniciativa, es blockchain. O lo primero que se puede hacer es blockchain. Entiendo que ya hay empresas que están trabajando en esto, pero aún como que no se viraliza al nivel que debería viralizarse para estar todos protegidos. Eso primero. Y lo segundo es justamente el gap que está trayendo, ¿no? Donde obviamente las empresas que invirtieron en esto y que tenían toda la capacidad de invertir son cada vez más poderosas. Cuando lo hicieron, los datos estaban totalmente abiertos. Ahora ya los datos tienen un montón de restricciones. Entonces, ellos tienen los datos, tienen la tecnología y tienen los recursos para seguir avanzando en la tecnología, y todos los que no están dentro de este círculo súper poderoso más bien son unos consumidores en vez de generadores. Y para esto lo importante es la educación, porque sí hay cómo replicar estas tecnologías con recursos un poco menores, sin necesidad de invertir billones, sino solamente conociendo cómo funcionan y experimentando. Entonces creo que las dos cosas son los riesgos y cómo deberían ser abordados. Y así con esto nos adentramos también, Anita, a los deepfakes, que son una tecnología avanzada de inteligencia artificial que permite crear videos y audios falsificados, pero extremadamente realistas. Utilizando técnicas de aprendizaje profundo, los algoritmos de deepfake pueden superponer el rostro de una persona sobre el cuerpo de otra en un video o imitar la voz de alguien con una precisión sorprendente. Aunque esta tecnología tiene aplicaciones legítimas como la industria del entretenimiento para efectos especiales, también plantea justamente serias preocupaciones éticas y de seguridad. ¿Cuáles son algunos, Anita, de los dilemas éticos específicos que surgen al utilizar la IA generativa, como la creación de contenido falso y la manipulación de información? ¿Y cómo crees tú que estos dilemas deberían abordarse de manera responsable? Sí, primero que nada, es totalmente cierto. O sea, el deepfake es una realidad. De hecho, es como que cada vez que uno ve información, entra de uno a medios digitales confiables para ver si realmente pasó o no. Entonces, creo que uno, desde donde está ahorita, sin necesidad de una mayor herramienta, puede no decidir esparcir o no esparcir lo que me llega, primero cerciorándose de que haya algún medio confiable que lo está soportando. Primero que nada eso. Y segundo, sí, como lo dijimos antes, hay este tema del blockchain puede ayudarnos un poco a diferenciar las dos cosas ya de una manera mucho más técnica, sin necesidad de tanta verificación, porque al final el ser humano es
sí busca la comodidad, o sea, muy pocas personas realmente van a ir a verificar, sino hay que hacer un esfuerzo. Entonces, primero, hay que concientizarnos de que hoy en día tenemos que hacer el esfuerzo. Segundo, cuando ya exista, se desarrolle estas otras tecnologías que nos van a cuidar prácticamente de nosotros mismos, entonces ya vamos a poder relajarnos un poco en este sentido de los deepfakes. Y hasta ahora, la inteligencia artificial generativa también ha logrado avances significativos en diversas áreas, que es importante decirlo. Por ejemplo, en el arte ha permitido la creación de obras originales y colaboraciones entre humanos y máquinas. En la música ha facilitado la composición de piezas innovadoras. En el cine también ha revolucionado los efectos especiales y la creación de guiones. Y en la salud, como tú también nos decías, ha acelerado el descubrimiento de medicamentos y también ha mejorado los diagnósticos. Sin embargo, estos avances, Anita, también han planteado desafíos éticos y de regulación, justamente lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las posibles direcciones futuras de la IA generativa en términos de avances técnicos, en regulaciones, en implicaciones socioculturales que podríamos esperar ver tal vez ya en los próximos años o tal vez en los próximos meses, digo yo? Totalmente. O sea, lo primero que tenemos que entender es que el humano no puede salir de la ecuación. El humano va a estar en la ecuación. El rato que el humano sale de la ecuación, ¿qué es lo que vamos a tener? Prácticamente que todo lo que se va a generar y todo lo que yo voy a tener se va a estancar ahí y nadie va a generar nada nuevo. Y obviamente nos vamos a sentir estancados y automáticamente el humano va a volver a la ecuación. O sea, aunque queramos sacarle al humano de la ecuación, el humano no va a salir de la ecuación. Más que en la originalidad de la pieza creada, está en cómo las personas que están creando todos estos modelos están metiendo ahí los datos. Entonces, por eso es que yo personalmente creo tanto en el tema de que los datos tienen que ser una herramienta transaccional, porque todo el humano es generador de datos. Todo ser humano genera datos. Todos los dispositivos que el ser humano maneja generan datos, pero no generan datos si no hay un humano detrás. Y si el día que tú le pongas una máquina detrás, solamente va a generar datos que se parecen a los datos que ya existen. O datos que no tienen sentido para nada. Los datos, todo lo que está generado por la inteligencia artificial está basado en algo que ya existe combinado con algo más que ya existe. Eso es todo. Y para lograr, por eso tenemos que siempre estar conscientes de que el máximo potencial de la inteligencia artificial siempre va a ser la tecnología como extensión del ser humano. Y esa es la famosa frase que Steve Jobs decía, aunque suene muy cliché y lo que sea, pero es lo que es. O sea, la inteligencia artificial tiene que funcionar como una extensión del ser humano, y esa es la única forma de llevar la inteligencia artificial a su máximo potencial. Hoy en día se habla mucho de los agentes. ¿Los agentes qué son? Los agentes son prácticamente inteligencias artificiales generativas conectadas a más datos que te ayudan a solucionar cosas, que funcionan como asistentes virtuales, básicamente. Entonces, la idea justamente es que uno entienda que mientras más yo interactúe con todos estos asistentes y los negocios en sí también, por más pequeños que sean y por más que estén conectados a un ChatGPT o dependan de un ChatGPT en su inicio, ellos tienen que entender que la bola de nieve de datos que se puede generar a partir de que el usuario use cada vez más tu herramienta, a partir de que tengas mayor cantidad de comunidad de humanos usando la herramienta que estás generando. Ahí es donde está el valor real, lo que le va a hacer a tu herramienta diferente, lo que le va a hacer a tu herramienta única, lo que va a hacer que tu herramienta se especialice en solucionar un problema específico. Y ese es el camino que todo el mundo que está iniciando a estas alturas, donde ya está tan democratizada la inteligencia artificial, debería direccionar sus emprendimientos o sus negocios. Hacemos una pequeña pausa para invitarte a conocer más sobre empleabilidad, cultura digital, educación, voluntariado, oferta de cursos gratuitos y más en www.fundaciontelefónica.com.es. Continuamos con el episodio. Perfecto, Anita. Y ya contamos también con estadísticas sobre la inteligencia artificial y los humanos. Según un informe reciente de la OCDE, se estima que el desplazamiento laboral debido a la automatización y a la IA podría afectar hasta al 14% de los empleos existentes en países desarrollados. Asimismo, como parte de las conclusiones del foro Conecta Empleo en Ecuador, la automatización podría afectar a un número significativo de empleos en Ecuador, especialmente en sectores como la manufactura y también la agricultura.
¿Qué medidas crees tú que deben tomarse para mitigar estos impactos negativos tal vez de la automatización en el mercado laboral? Lo primero que tenemos que entender nosotros es que no es la primera vez que la automatización pone en riesgo los trabajos. Desde que se inventó un tractor, prácticamente es que se empiezan a reemplazar un montón de trabajos en agricultura, en manufactura, desde que se inventan también maquinaria. Y lo que tiene que haber son programas sociales fuertes que direccionen este talento hacia otro lado. Los más vulnerables siempre va a ser la fuerza laboral que no tiene tanto skill, que no está tan educada. Entonces, a esa fuerza laboral tiene que existir programas. Esto sí tiene que ser obviamente una iniciativa pública, porque privada es muy difícil que pase. Tiene que existir una iniciativa pública que ponga toda esta fuerza laboral en un sector donde no vaya a ser reemplazado a corto plazo. Este sector puede ser STEM, si es que uno tiene la habilidad para hacer esto, pero también puede ser un sector en el cual yo sé cómo usar estas tecnologías para agregar un poco más de valor. Entonces la tecnología está ahí, pero yo estoy en una posición donde yo le puedo agregar valor y alguien está dispuesto a pagar por ese valor. Entonces todo lo que es emprendimiento, STEM, incluso arte, porque aunque todo... No, yo creo que el arte no está amenazado el diseño gráfico. Entonces todo esto hay que canalizarlo de esta manera, y así es como se puede no sentir un impacto económico tan fuerte. Vamos con 2 preguntas en una sola. ¿Crees tú que hay la posibilidad de alcanzar una inteligencia artificial general que comprenda verdaderamente el mundo? ¿Y cómo crees que esto podría afectar a la sociedad en su conjunto? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta posibilidad? Hay una corriente de la inteligencia artificial que se basa, o sea, que lo que hace es incentivar la inteligencia colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas charlas, incluso hay algunos estudios, papers, también desde la época de Jung, más o menos, donde nosotros hablamos de un consciente colectivo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, es como lo de las abejas. Y hay una charla, un TED Talk muy famoso de esto por Luis Rosenberg, que es el fundador de Unanimous AI, donde te explica que la inteligencia de un humano es superior a la inteligencia de una abeja. Pero la inteligencia de la colmena de abejas resuelve problemas que para un solo humano es mucho más difícil. Por ejemplo, la ubicación, dónde pongo la colmena donde sea más cerca que el agua, y además me proteja del viento de la noche, pero tenga suficiente luz del día y esté lejos de depredadores. La colmena soluciona ese problema a una velocidad rápida cuando ya tienen que fundar su nueva colmena, y para el ser humano eso es difícil. De la misma manera, los seres humanos, cuando estamos dentro de comunidades que ya pueden ser empresas o pueden ya ser otro tipo de, no sé, una familia, un grupo de amigos y ese tipo de cosas, empiezan a resolver problemas de forma diferente, sobre todo cuando este grupo de gente tiene gran capacidad de comunicación y gran inteligencia emocional. Entonces, lo que dice esta corriente es que cuando la inteligencia artificial logre encontrar los patrones y entender cómo funciona este consciente colectivo o este inconsciente colectivo, es cuando realmente va a tener algo que nosotros no podemos explicar, porque puede ser ya más inteligente que un humano. No solo más rápido o más automatizado, sino puede empezar a resolver las cosas de forma diferente. Cuando esto pase, aún va a depender un poco del consciente, de que la interacción humana, solo que sí va a pensar diferente y va a resolver mucho más de lo que hoy ya resuelve. Entonces, de ahí el reto es adaptarnos a esa nueva realidad cuando eso llegue a pasar y simplemente seguir adelante, es decir, hacer lo mismo que se ha hecho cada vez que una automatización nueva llega, adaptarnos a cómo manejar esto. Si es que mi trabajo está en riesgo, ¿qué otra habilidad tengo que aprender para adaptarme donde sí hay contratación en la fuerza laboral, y seguir adelante con esto? Evolucionar, como siempre nos ha tocado. Pero todavía hay limitantes, Anita, todavía hay limitantes entre la relación humana y la inteligencia artificial. ¿Qué crees tú que se necesita para ir superándolas poco a poco? Limitantes, ¿te refieres a
limitantes en el sentido de que cómo los humanos usan inteligencia artificial o creación de inteligencia artificial. Sí, esta relación que todavía hay con la inteligencia artificial, en temas todavía emocionales, en temas todavía en el acceso económico que tú decías que todavía te genera un costo, esos limitantes de que los humanos yo creo que todavía nos ponemos limitantes para usar la inteligencia artificial. Hay personas que todavía se limitan, que todavía se rehúsan a utilizar inteligencia artificial. Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, yo he escuchado muchos comentarios que lo que dicen es: me aparece ahí un icono porque se actualizó la computadora, me consume toda la batería, no me deja, me consume la velocidad, me consume batería y no sé ni para qué, si intento usarla y no puedo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una rama tecnológica que es la experiencia del usuario y el diseño para que la tecnología se llama la interacción entre humano y computadora. O sea, es una rama entera de la tecnología donde hay gente que está especializada solo en investigar cómo usar mejor. Entonces, ahí incluso hay muchas plazas de trabajo hoy en día, o sea, es como uno puede especializarse en eso. La democratización de la educación también es enorme, entonces uno puede empezar a especializarse en estos temas de cómo hacer que el humano interactúe mejor con la computadora. Y una vez que yo tenga esto, bueno, pues aplico y intento como mejorar esta relación. Está todo lo que es experiencia de usuario, relación humano-computadora, interacción humano-computadora y diseño de interfase. Todo eso va unido. Y no necesito ser tan técnico como para empezar a entrar en este mundo, sino más o menos como entender cómo funciona esto. De hecho, yo conozco una persona que estudió psicología y hoy en día es especialista en esto, trabaja en TikTok y hace justo este tema de la relación humano-computadora. Entonces, todas estas tecnologías que aún no están tan adaptadas o falta que un montón de humanos se adapten para utilizarlos bien, viene de esto. También viene de un profundo esfuerzo de mejorar la tecnología. Por ejemplo, hay formas, lo digo por experiencia propia, de desarrollar inteligencias artificiales que corran dentro de tu computadora protegiendo tus datos, porque tus datos nunca van a salir a la nube, y que no consuman ni recursos computacionales ni tanta energía. Entonces, es un esfuerzo que tienen que hacer las empresas grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo soy una empresa grande que tiene billones de dólares para desarrollo una herramienta de billones de dólares que cuesta millones de dólares mensualmente correrla en una nube, bla, bla, y que necesito llevarme tus datos para yo seguir, para que funcione. Cuando soy una empresa que empieza con pocos recursos y tengo que desarrollar algo súper óptimo que no me consuma tanto porque, o sea, todavía no tengo ventas, o no me consuma tanto porque mis ventas anuales son de $100,000 y tengo que pagar máximo $50,000 de tecnología y otros $20,000 en sueldos o otros $50,000 en sueldos. Entonces, mi propia realidad me obliga a optimizar. Y esta optimización son desarrollos súper importantes que las grandes empresas sí deberían adoptar, incluso para distribuir un poco todo el poder que está pasando a comprarlos y hacer que no consuma tanto, que que los datos estén más protegidos y contratar más personas especializadas en que la interacción con la computadora sea óptima para que la adopción sea más global, para que la adopción sea más general. Gracias. Finalmente, Anita, ¿cómo crees que los diferentes grupos de interés pueden contribuir a un uso ético y responsable de la inteligencia artificial generativa en la sociedad y también en las industrias? Sí, o sea, creo que el esfuerzo tiene que estar en cada uno de nosotros, pero eso es esperar una utopía. O sea, definitivamente tienen que haber campañas sociales fuertes, hechas con especialistas, generando igual empleos de trabajo, que vienen a concientizar bastante de este tema. O sea, éticamente podemos hacer mucho bien como podemos hacer mucho daño. La herramienta está ahí, nos la soltaron un día en el mundo así, y, o sea, estén listos o no, allá fue, y el que hizo daño y el que no, y el que hizo para bien, suerte, el que generó y el que no. Así pasó, no va a cambiar, sigue ahí, y ya está en concientizarnos a nosotros mismos de todos los daños que puede causar, de la gente también, como tú dices, que no logra adoptarla todavía y que puede quedarse atrás por no adoptarla. Tiene que haber iniciativas de todo tipo para que primero podamos todos usar las herramientas y segundo podamos también poder generar mejoras tecnológicas de estas herramientas que puedan ser compradas en el futuro.
Agradecemos a Anita Sancho, ella es founder de Lupa Tech y también es docente de la UDLA por acompañarnos hoy. Gracias, Anita. No, gracias a ti, Priscila, un honor y espero que a todos les guste el podcast. A lo largo de esta entrevista hemos explorado diversos aspectos de la inteligencia artificial generativa, desde sus hitos importantes hasta sus posibles implicaciones éticas y socioeconómicas. Sin embargo, si deseas profundizar aún más en este apasionante tema y descubrir nuevas perspectivas, te invito a explorar la publicación Telo 123 de Fundación Telefónica. En este documento encontrarás un análisis sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestra sociedad, desde casos destacados de aplicación en campos como el arte y la música, hasta reflexiones éticas sobre los dilemas que enfrentamos al utilizar esta tecnología. Telo 123 ofrece una visión integral y actualizada sobre el estado de la inteligencia artificial en la actualidad. Me despido por hoy, pero no sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Fundación Telefónica Movistar Ecuador en Twitter, Instagram, Facebook, en YouTube y LinkedIn. Además, en el sitio web fundaciontelefónica.com.es podrás encontrar más temas relacionados a la cultura digital y a las habilidades solicitadas en el mercado laboral digital. Te esperamos por allá. Yo soy Priscila Romero y esto fue el ABC de la Sociedad Digital. Hasta pronto.